Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Bienvenidos una vez más aquí a Noti Petroski, que como siempre viene cargadoski. 563 días del cambio, 21 de febrero del 2024. Y que Colombia está cambiando es una realidad. Así muchas personas y muchos no quieran ver ese cambio, así los medios no quieran registrar todo lo que se está avanzando en el país, y no solo en el país, sino también la imagen de Colombia a nivel internacional. Prueba de eso es la designación de Colombia en la COP16 de la biodiversidad. Esa es una designación histórica. ¿Cuándo habían tenido en cuenta a Colombia para tener una conferencia, un acto de esta magnitud? Jamás, jamás nuestro país lo tenían en cuenta. Prueba también de esto es las intervenciones de Gustavo Petro en Davos, en la ONU, la última invitación que le hicieron a la Conferencia de Seguridad de Múnich, cosa que nunca se había visto. Son pruebas de que Colombia está cambiando, y a nivel interno, a nivel del país, pues también hemos visto muchas cosas también que se están dando. Y no se trata de que por el hecho de estar fuera decir, es que ¿qué cree? Que es que Colombia está como Suiza. No, sabemos que hay muchísimas cosas aún por cambiar. Sabemos que todo este proceso pensábamos que iba a ser diferente, pero nos hemos encontrado con muchísimos palos en la rueda, como los hemos denominado, y toca superar todos estos palos que tenemos. Hemos también hablado de que no, Gustavo Petro puede ser el presidente, pero él no está gobernando, gobierna todo este poco de gente. Vean el caso de la fiscal. Estamos a un día de que se presenten las votaciones el día de mañana y a ver qué sucede. No tenemos nada de optimismo, lo dijimos en el video anterior, no somos optimistas con lo que está pasando y con lo que va a ocurrir mañana con esa votación. Pero como lo digo, el tema central de los Noti Petroski, de todos nuestros videos y el contenido que creamos, es mostrar de que las cosas en Colombia sí se están dando, que sí se está produciendo un cambio a pesar de la distancia. Ya nos llegará el tiempo de sentir ese cambio allá en nuestro amado y extrañado país. Tenía un guión preparado, o tengo un guión preparado, pero como prueba de todos esos cambios que se están dando en Colombia, pues se produjo una noticia que Gustavo Petro posteó, como siempre lo hago. En el momento de estar grabando este video, pues trato de estar pendiente de un nuevo post, de alguna nueva información que se produzca en la cuenta de X de Gustavo Petro, y así ha sido. Entonces me altera un poquito el guión, pero por supuesto, esta noticia tenemos que mostrarla de primera mano, porque es una noticia, como lo digo, un post que acaba de enviar el propio Gustavo Petro, que muestra que Colombia sí está cambiando, que cosas como la que vamos a ver a continuación, ¿cuándo nos las íbamos a imaginar que ocurrirían en nuestro país? Jamás, jamás, jamás. Los intocables, esos intocables, que ya no son tan intocables, aunque todavía lo siguen siendo y todavía siguen teniendo ese manto, ¿no? Ese manto de corrupción a su lado y de protección indebida que tienen personajes como el Matarife, porque es el personaje, es el personaje de lo que voy a mostrarles a continuación, que es lo que Gustavo Petro posteó. El post es este. Felipe Hartmann es hoy el principal encargado de la reforma agraria. Aquí entrega a campesinos cordobeses, y ojo con este dato, el predio El Laguito, que antes hacía parte del ubérrimo. Y vamos a la cuenta de Hartmann, Felipe Hartmann. Como todos lo sabemos, él es el director nacional de la Agencia de Tierras. Fue alcalde de Villavicencio entre el 2020 y el 2023, ingeniero civil, gestión de ciudad y territorio, en fin. Hartmann, Felipe Hartmann. Recordamos su gran labor al frente de la alcaldía de Villavicencio. Pues vean lo que dice. El predio El Laguito, baldío recuperado por la Agencia de Tierras que estaba en manos del ubérrimo, hoy fue entregado en propiedad a la organización Baluarte Campesino Juana Julia Guzmán como símbolo de reivindicación y lucha. La verdad no lo puedo creer. No puedo creer que esto se haya presentado. Hemos recuperado 110.000 hectáreas que han sido entregadas a campesinos en el marco del sistema de la reforma agraria. Esta noticia, si eso no es cambio, díganme ustedes qué es. Aquí vemos imágenes de los campesinos en esas tierras, más imágenes que publica esta
la agencia, pero increíble, ¿ah? La verdad que queda uno sin palabras. Esto es histórico. Esto cuando nos íbamos a imaginar esto. Por acá vemos reacciones. Sandra Ramírez, excelente noticia, doctor Harman. Esto demuestra que el gobierno sí piensa en la gente del común. Juan David Pedraza dice, excelente, Harman. En fin, una grandísima noticia, una noticia que de verdad te lo deja uno, wow, wow, wow. El que no quiera ver que las cosas en Colombia están cambiando es porque definitivamente no quiere. Así que, bueno, entonces esta era, pues no era la primera noticia que tenía, tenía otras cosas más adelante, antes que esto, pero como lo digo, esta noticia la verdad me deja hasta con las manos frías. Increíble, increíble, increíble. Wow, 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 wow. Que Colombia sí se puede, en Colombia se pueden hacer las cosas, que otra Colombia sí es posible y para allá vamos. Y esto es una prueba. Bueno, y dijimos que otra prueba era la designación de esa COP16, algo histórico para el país. Ayer vimos la noticia de que Cali fue la ciudad escogida, una ciudad que está en medio de ese Pacífico y que tiene pues el acceso para que se pueda presentar un evento de esta magnitud. También el reconocimiento a esa ciudad que ha puesto tanto por el cambio, a esa ciudad que ha puesto tantos muertos incluso por todo en el estallido social. Fue una de las ciudades, de las capitales más afectadas por todo esto que pasó y por toda esa violencia desatada por el Estado contra la juventud y contra las personas que estaban manifestándose en busca de otra Colombia, en busca de un cambio. Pues la designación de Cali fue ayer también otro hecho histórico que aplaudimos, deseamos, que no lo imaginábamos. Cuando Gustavo Petro empezó a hablar de zona biodiversa, entonces de una vez nos fuimos para el litoral, el Chocó, y una ciudad que tuviera el acceso de carreteras, aeropuertos y tal, pues tenía que ser Cali. Sí, la verdad, le atinamos. No es que estuviéramos en apuesta ni nada de eso, pero sí cuando estábamos escuchando la intervención de Gustavo Petro y empezó a decir eso, yo, pues así, ciudades, no era fácil, no era difícil tampoco dar con la ciudad porque pues es la ciudad que tiene más importante, la tercera ciudad del país y está ubicada en esta zona, en esta área del país, pues perfecto por Cali. Cali es Cali y lo demás es Loma. Entonces, pues vamos a escuchar el momento en que Gustavo Petro designa a Cali y nos da a conocer al país la designación de Cali como ciudad sede de esta COP16. Y vamos a escuchar también a Luis Gilberto Murillo. Ojo con Luis Gilberto Murillo, un paréntesis. Lo están colocando también en esos futuros presidenciables. ¿Ustedes qué opinan de Luis Gilberto Murillo como presidente, el actual canciller encargado y nuestro embajador ante los Estados Unidos? Cierro el paréntesis, ahí dejo esa. Ahora sí, vamos a escuchar a Gustavo Petro. Es la reunión del mundo en Colombia. Así de tanto y así de importante. La reunión del mundo en Colombia. 190 países más o menos, sus delegaciones gubernamentales, jefes de Estado, enviados de sus sociedades, de sus pueblos, periodistas, expertos, gobiernos en general, que se reúnen a discutir un tema que hoy es el fundamental de la humanidad. Cómo preservar la vida en el planeta, y no cualquier vida además, sino la vida en toda su diversidad natural y humana. Se le llama a eso la biodiversidad. Esa palabra quizás no existía el 9 de abril del 48 en el lenguaje común, y menos aún en el lenguaje de 1821 o de los comienzos de nuestra república. Hoy es el eje central de la humanidad. Lo que se dirime en el mundo de hoy es cómo detener unos locos que están tirando bombas y cómo aprovechar el tiempo de la humanidad, sus últimos tiempos, para proponer su sobrevivencia en el planeta. Es un tiempo dramático, tenso, pero es el momento de la humanidad. Define si sigue o no sigue en el planeta. Y ese tiempo es o la destrucción de la vida humana misma o la paz con la naturaleza. Si hacemos la paz con la naturaleza, podremos hacer la paz entre nosotros, o viceversa.
si logramos hacer la paz entre nosotros, e incluyo a la sociedad colombiana, entre nosotros los seres humanos, podremos hacer la paz con la naturaleza. El Congreso ni más ni menos tiene que ver con este tema. Y lo discute el mundo porque es la humanidad toda la que está comprometida. Y es en Colombia, que es el país de la belleza, porque es la segunda potencia mundial en biodiversidad. Y porque este gobierno hizo de eso, de la vida, su política interna y su política exterior. Ya ustedes nos han acompañado en innumerables viajes a eventos cumbre, no a cualquier evento, en donde la voz de Colombia se escucha, donde se nos permite hablar, donde somos una voz en el mundo. Lo logramos desde ese punto de vista, lo propusimos en la campaña electoral, la diplomacia de la vida. Y nuestra voz se escucha en los dos sentidos: la paz de la humanidad, porque nosotros mismos estamos saliendo de la violencia, y la paz con la naturaleza, porque nosotros mismos somos el reino de la biodiversidad vital. Nos escuchan y tenemos autoridad moral para hablar. Y ahora nos escucharán aquí en Colombia. Ahora, a ese mundo al que hemos ido, lo traemos al interior de Colombia. Por eso, escoger el lugar, que es de lo que se trata en esta rueda de prensa, escoger el lugar en donde ese mundo se pueda encontrar, un punto en Colombia, pues no es nada fácil. Ya lo han visto ustedes, no solamente la disponibilidad en infraestructura para recibir tanta gente, sino cómo ese lugar puede ser coherente con lo que esa conferencia se propone. El lugar mismo tiene que decir algo más allá de que se pueda brindar comida, alojamiento, etcétera, movilidad. La disposición básica para hacer una conferencia de este tipo, la 16 que se hace cada 2 años y que está ligada a las COPs anuales sobre la crisis climática. Es en la COP28 en Dubái donde conseguimos que efectivamente se escogiera Colombia como la sede de la COP16 de la biodiversidad. ¿Por qué nos escogieron? Por lo que he dicho, por nuestra propia autoridad moral para hablar de biodiversidad, de vida y de paz. Ahora, ¿qué lugar de Colombia podría representar mejor eso? Ese sí es un punto muy difícil. Se hizo un proceso. La ministra Susana Mohammad estuvo al frente de ello. Susana es la que logra que se logre esta COP16 en Colombia, allá en Dubái. Y nos inclinamos por la región más biodiversa de Colombia. La región más biodiversa de Colombia, en donde, a pesar de todo, tenemos la región capital de la biodiversidad del mundo, se llama el Pacífico colombiano. Con pueblos negros, con pueblos indígenas, con mulatos, con mestizos, con blancos, con todas las etnias que alguien me criticaba y vuelvo a repetir. Es la inmensa genialidad de Vasconcelos, el mexicano, la raza cósmica. Es la biodiversidad humana allí en ese territorio. Con una historia que no vamos a repetir aquí, pero que tiene todo el dramatismo de la historia mundial, donde se conjuga uno de los peores hechos de la historia humana, como la esclavitud, con uno de los mejores hechos de la historia humana, que es la emancipación, la liberación, donde se conjugan nuestras raíces ancestrales como pueblo, de antes de los españoles, con los españoles, descendientes de los romanos, donde se conjuga nuestra biodiversidad humana, pero también la biodiversidad natural. El Chocó biogeográfico, que es esa selva que arranca desde la frontera con Ecuador
hasta el tapón del Darién, es la región más biodiversa del mundo. Es decir, allí, no lo reconocemos mucho la sociedad colombiana, tenemos dos enormes potencias que tenemos que saber articular. La potencia de la diversidad cultural humana y la potencia de la biodiversidad natural. Y ahí hay una ciudad que nos permitiría la infraestructura para que esto sea posible, Cali. Así que la ciudad escogida para realizar la COP16 es Cali. Hay un tercer hecho, tengo que decirlo, que nos inclinó por escoger a Cali. Cali viene de sufrir, no hace unos años pocos, un estallido social que fue como en todo el país, pero mucho más intenso, donde salieron hombres blancos a apuntarle a hombres indígenas y mujeres indígenas con sus armas, donde la violencia pululó en hechos que todavía incluso desconocemos en la investigación judicial más profunda, donde la juventud negra fue asesinada, donde jóvenes indígenas fueron apresados, donde se gritó de alguna manera libertad y no se entendió bien la sociedad entre sí, donde todo estaba a punto de configurarse como una confrontación social. Hoy este evento, la COP16, el mundo en la ciudad de Cali, quiere que se selle un pacto social en la ciudad, que esas heridas abiertas, indudablemente, que aún no han cicatrizado del todo, cicatricen. Que el evento mismo nos ponga toda la región del litoral pacífico, toda, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, el Chocó, en sus regiones más olvidadas, que son las que van junto al mar, en sus conflictos actuales que aún no se han podido dirimir bien, y en su polarización social que tiene que volverse un acuerdo social de justicia, que se ponga este evento como un gran constructor de una sociedad poderosa, progresista indudablemente, que a partir de resolver sus problemas sociales, sus conflictos por la tierra, sus posibilidades hacia el futuro, entonces a través del Océano Pacífico pueda mirar la humanidad, el mundo, pueda, al estar el mundo en su ciudad, percibir la enorme potencia que tiene para articular a la República de Colombia y al pueblo colombiano a la humanidad. Así que felicitaciones, Cali, y allá nos veremos. Gracias, muy amable. La COP16 sobre biodiversidad. Ya no solamente estamos enviando el mensaje al mundo de lo que le plantea Colombia al mundo, sino que el mundo va a venir aquí a tomar decisiones. 200 delegaciones. Es histórico. Nunca antes vamos a tener tantos jefes de Estado, tantos cancilleres, tantos ministros de Ambiente, pero asimismo comunidades, porque esta va a ser la COP de la gente, de las bases, pero también va a ser la COP que una al país. Tenemos que trascender, porque este es un evento no solamente de país como Colombia, que lo pone en las grandes ligas, sino también un evento que pone a Latinoamérica en ese radar de proponer el futuro del mundo. Así que después de escuchar a Gustavo Petro y al canciller y al embajador Luis Gilberto Murillo, pues felicitaciones para Cali, obviamente. Mis más sinceras felicitaciones para una ciudad tan hermosa como lo es Cali. Y Cali también está acostumbrada a tener campeonatos mundiales, eventos deportivos de trascendencia mundial, así que estamos seguros que está preparada para albergar esta importantísima cita para la biodiversidad, como lo dice el presidente Gustavo Petro, la reunión del mundo en Colombia va a ser en Cali. Así que felicitaciones. Y ojo, ¿no? Tenemos que destacar muchísimo la labor de la ministra Susana Muhammad, que de pronto pasa desapercibida, de pronto no tenga los focos o no sé cómo definirlo, pero una gran labor la de esta grandiosa ministra, como lo escuchamos de propia voz de Gustavo Petro. Ella fue la que se consiguió esa designación de Colombia. Ella siempre ha estado en las giras con Gustavo Petro, habla un inglés perfecto
y la verdad es uno de esos liderazgos que van tomando fuerza. A mí personalmente me parece una grandiosa mujer, una grandísima mujer, una excelente ministra, una persona muy empapada en todo este tema también de la biodiversidad, del cambio climático, en fin. Así que ahí van, otro liderazgo más, una mujer fiel, una mujer berraca también, echada para adelante, como dicen, y con una grandiosa formación universitaria, una mujer muy preparada. Entonces, pues, liderazgos que estamos mirando, ¿no? Ojeando en miras de ese 2026. Ya en un momentico ya hemos sacado dos. Luis Gilberto Murillo, que lo he visto y varias personas en X principalmente, pues lo postulan también como uno de los presidenciables. Y pues yo propongo a Susana Muhammad, también como esos, no sé si presidenciable, pero sí como uno de esos grandes liderazgos nuevos que, aunque la labor de Susana ya viene de hace años, pero ahora pues ha destacado muchísimo al frente de este Ministerio de Ambiente. Entonces, pues para cerrar, tenemos aquí esta reacción también de Wilson Arias, que tiene pues toda la razón para cerrar ese tema de la COP16, que no es el único tema que tendremos acá. Pero entonces, para cerrar, traigamos al gran senador Wilson Arias. Aquí lo tenemos, dice: qué bueno sería que así como apedrearon al presidente Gustavo Petro por su promoción en Colombia en Davos, ahora lo aplaudieran por la COP16. Antes de que Cali fuera seleccionada sede de Colombia, tuvo que ganarse ese cupo. Bien por Cali, por nuestra gente y el país. Wilson Arias, una de las personas pues que está contenta por esa designación. Sabemos que él es de por allá, de esa zona. Y pues bien, excelente por Cali. Entonces, dejamos ese tema de la COP16, vamos avanzando en Noti Petrovsky porque tenemos bastantes temas. Este viene cargadoski. Tenemos temas de salud, bastantes cositas que han pasado con la reforma a la salud, con lo que se avecina. Aparecieron unas imágenes de gobiernos anteriores que ahora critican las acciones que ejerce el gobierno, pero que en esa época no pasaba nada, y es una prueba fehaciente de cómo garantizaron el robo, cómo hicieron el robo, pues ahí en vivo y en directo prácticamente. Eso lo tendremos entonces un recorderis de cosas que ocurrieron anteriormente, de avisos, anuncios que hacían también anteriormente de que todo lo que se estaba presentando iba a ocurrir, como así ha sido. Entonces tenemos un antes para tocar el tema de la salud y lo que está ocurriendo actualmente también con un video que publica Wilson Arias y una respuesta contundente que le da Wilson Arias a Alejandro Gaviria. Recordemos que Wilson Arias es el coordinador ponente de la reforma a la salud, nuestro gran defensor que tendremos allá en el Senado, pues junto a todos los miembros del pacto, pero él va a ser la cabeza de esta defensa. Pues como lo digo, le pega una peinada a Alejandro Gaviria. También mostraremos acciones que están tomando en los territorios apartados en cuanto a salud se refiere, acciones esta vez en el departamento del Nariño, más exactamente en Tumaco. También mostraremos la visita que tuvo la embajadora del Reino de los Países Bajos, que tuvo un encuentro con el ministro Jaramillo, con el ministro de Salud. Hablaron de cooperación internacional en varios temas que tienen que ver con la salud y con todo esto que se está buscando para el país. Saltamos de salud y pasamos al deporte. Mindeporte presentó las líneas estratégicas de desarrollo y proyectos de inversión para los municipios del país, y aparte también mostraremos una publicación que hace la propia página del Ministerio del Deporte, donde dice que trazando el rumbo al alto rendimiento, el trabajo de la Reserva Deportiva en Colombia. Nos interesa mucho saber qué se está haciendo en esta parte del deporte, y más en vísperas de los Juegos Olímpicos que se van a realizar este año en la ciudad de París. ¿Qué más tenemos acá? También traeremos varias ruedas de prensa, varias declaraciones del ministro Iván Velásquez en numerosos temas. Una de ellas fue el mecanismo de monitoreo que se tiene que hacer con este proceso de cese al fuego, que se tiene que verificar muy bien que no sea que esto se esté prestando para otras cosas, pero pues ahí está el llamado que hace el ministro Velásquez. También tenemos una declaración en el tema de los bombardeos. La orden del gobierno es clara: no se puede bombardear, no se puede hacer lo que se estaban haciendo en gobiernos anteriores, bombardeando incluso sabiendo que habían menores de edad. Pues esas declaraciones también las tenemos, son varias declaraciones que tenemos del ministro Velásquez. Otra también es la cerrada de puerta, como lo dice Caracol Radio, la cerrada de puerta del ministro Iván Velásquez a las brigadas que estaba proponiendo Fedegan. Todo eso, de eso nada.
Y la otra declaración que tenemos del ministro es el cuidado que se tiene que tener con Salvatore Mancuso. Recordemos que Salvatore Mancuso va a ir a Colombia y pues hay muchas cosas de las que tiene que hablar, pero también tiene que brindársele la más absoluta pues seguridad. Dice aquí que hay que proteger la vida de Salvatore Mancuso. Entonces, más temas, la participación de Colombia en las audiencias ante la Corte Internacional de Justicia, eso también lo acabamos de ver en las últimas horas y pues obviamente teníamos que incluirlo aquí en nuestro Noti Petrovsky del día de hoy. Y noticias positivas, ñapitas, en fin, esto es el contenido que vamos a tener. Como vieron, va a estar Cargadoski, así que no se vayan, quédense ahí, quédense quietecitos, no se me vayan. Tomen asiento y comencemos con toda la información que tenemos hoy para ustedes. Entonces, lo primero, tema salud. Vamos a hacer un recorderis. Recurrimos a Vicente Calvo. Dice acá, amparando un delito desde la presidencia de la República, esto pasó desapercibido por falta de entendimiento de lo que significaba. Los directores financieros de las EPS felices les encubrían sus malos manejos. ¿A qué se refiere? A este video que está circulando otra vez en redes. Fue un video que fue publicado en el 2020. Y ante este video, pues Bolívar dice legalizando el robo. Vamos a escuchar qué ocurrió el 24 de abril del 2020. Hemos firmado el decreto bajo el cual se pueden utilizar las reservas técnicas de las EPS para pagar las cuentas de las IPS que tengan atrasada, para pagar esa cartera. Presidente, esos son 1.7 billones de pesos, ya absolutamente reales, en los cuales estaremos haciendo seguimiento con la Superintendencia de Salud. Una vez el decreto salga en el diario oficial, las EPS tienen 20 días para establecer su plan de compra de esa cartera, para definir a cuáles IPS van a pagar e inmediatamente 5 días para notificar a la Superintendencia de Salud. Y hemos tomado una previsión, presidente, no podrán distribuir esos recursos entre empresas de su propiedad. Ese video ha generado obviamente un sinnúmero de reacciones. Ya vimos la de Gustavo Bolívar que decía legalizando el robo. Dice acá se robaron 25 billones de la salud. Lo dice País Inviable. Anillo dice las EPS girándose a sus IPS. El propio corrupto Duque y su ministro Ruiz promoviendo la integración vertical. El gobierno 30 años al servicio de los ricos. Hoy se promueve la salud para todos. Esas son reacciones que hubo por este lado. Y por el otro lado a Vicente también le respondieron por aquí. Dice Lucrecia Ramírez, la labor que has venido haciendo es muy importante, Vicente. Es también importante tener claro el panorama del sistema de salud para implementar cambios necesarios y evitar nuevos desagües. Eso se lo escribe Lucrecia Ramírez y Vicente le contesta, muchas gracias, así es hora de ir poniendo todas las cartas sobre la mesa y que todos sepamos qué significa cada cosa y cómo se manejan en medida de lo posible. No podemos permitir que lo que debe ser obvio se transgreda. Y aquí tiene otra respuesta, dice Francisco Azuero, le dice, no señor, las reservas técnicas son para eso, para hacer uso de ellas cuando se necesite. Es una protección para el caso en que el valor de los siniestros, es decir, el pago de los gastos de salud, sea superior al valor de las primas recibidas, el valor de la UPC, lo dice Francisco Azuero, que mirando su perfil dice que es profesor de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, es liberal, tanto en política como en economía. Y Vicente le contestó, usted se equivoca. Las reservas técnicas amparan costos futuros cargados al sistema conocidos o no conocidos, que se van liberando a medida de que se incurre en ellos. Genera un fondo de ahorro a medida que esos compromisos no se cumplen. Ningún costo se puede cargar a la contabilidad si no se hace vía provisión, que no es más que el compromiso que se registra en el pasivo. Por eso es fundamental que una vez aprovisionado se resguarde el dinero y se equilibran las cuentas del activo y del pasivo. Por eso es absurdo que se permita utilizarlas en deudas que no tienen ese resguardo en líquido. Allí es donde se comete el delito, ya que elimina la posibilidad de que los costos aprovisionados puedan ser pagados al momento de ocurrir.
La demostración es muy sencilla y el informe de la Contraloría lo dice al haber 5 EPS que sí cumplen el resguardo vía inversiones y 21 no lo hacen, incluso con el agravante que el monto total resguardado por esas 21 empresas ni siquiera supera el 10% del valor aprovisionado. Esa diferencia entre ambos grupos echa totalmente por tierra la supuesta insuficiencia de la UPC como causa de la no inversión de las reservas técnicas. Me sorprende el comentario, viniendo de usted. Tremenda peinadita, Ala. Bueno, continuamos con Recorderis. Gustavo Bolívar, volvemos a él. Gustavo Bolívar postea, aparecieron las llaves. Desde el 2019, 3 años antes de posesionarse Petro, el hoy director de Crédito Público advirtió del robo que hacían las EPS a través de las reservas técnicas. Este video es la prueba reina de que el sistema de salud está podrido hace mucho. Por favor, RT. Entonces vamos a ver qué pasó. José Roberto Acosta, como todos lo sabemos, es economista, abogado, padre de familia, director nacional de Crédito Público y del Tesoro Nacional en el Ministerio de Hacienda. Bueno, vamos a ver la fecha que dice Bolívar. Sí, señor, efectivamente, el 2 de noviembre del 2019 a la 1:30 de la tarde. Dice José Roberto Acosta, el traslado de usuarios de EPS liquidada se hará, pero sin trasladar la reserva técnica que se perdió o se la robaron con malos manejos. Y Medimás EPS reclama de mala fe reserva técnica por 475.000 millones. La mortalidad de las EPS. Escuchemos qué dijo en esa época el hoy director nacional de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda. Hola, en el mes de octubre la Superintendencia de Salud acabó con Sabia Salud y con Cruz Blanca, aunque hay un proceso pendiente en el caso de Sabia Salud. Eso obliga a que sus usuarios pasen a otras EPS, pero como la totalidad de sus usuarios no están sanos todos, sino que muchos llevan procedimientos por enfermedades crónicas o de alto costo, quienes reciban esos usuarios van a ver afectados sus indicadores de sostenimiento financiero. Ese traslado de usuarios debió haberse trasladado con lo que se llama reserva técnica, pero Sabia Salud y los señores de Cruz Blanca no hicieron esa reserva técnica, esa plata está perdida, dejando, como en el caso de Saludcop y de Café Salud, un pasivo que tarde o temprano tendremos que cubrir con nuestros impuestos. Lo mismo que sucedió con Medimás, que al comprar los 5 millones de pacientes de Café Salud, dijo que no recibía, y así estaba dentro del contrato, esa reserva técnica, pero posteriormente solicitó o presentó una factura por 475.000 millones de reserva técnica en un abierto acto de mala fe. Con esta corrupción técnica de lo que está sucediendo con las EPS, tenemos que estar muy pendientes porque eso terminaremos pagándolo con nuestros impuestos y nuestro trabajo. Aparecieron las llaves. Desde el 2019 estaban advirtiendo de todo esto. 3 años antes de posesionarse Gustavo Petro, ¿no? Ese datico, como lo publica Gustavo Bolívar, es bastante importante. Así que hagámonos una idea. Entonces, eso era los recorderis, ¿no? Ahora pasamos a lo que está ocurriendo actualmente, porque vean lo que dice Wilson Arias también a través de su cuenta de X. Dice, que Dios nos agarre confesados. Solo 5 EPS de las 21 que operan cumple con todos los requisitos para operar. Eso se lo escuchamos ahorita y lo leímos de Vicente Calvo. Eso tiene que ver con el informe de la Contraloría. Es decir, 41 millones de afiliados están en EPS que no los aseguran y están en riesgo desde hace años por la negación sistemática de atención. Urge la reforma a la salud para que las EPS no sigan quebrando clínicas y hospitales. Veamos lo que dice Wilson Arias. Las EPS conforman una estructura plagada de hechos de corrupción y hoy sale a la luz una prueba más de sus funestas consecuencias. Acaba de salir el informe de la Contraloría General de la República sobre la transparencia de las cuentas de las EPS y los datos son demoledores. Conclusiones del informe de la Contraloría. Las EPS le deben 25 billones de pesos a las clínicas, hospitales y demás proveedores de servicios de salud que atienden a la gente. Las EPS no tienen los 12.4 billones
millones de pesos que el Estado les ha pagado y deberían haber invertido en reservas técnicas. Solo 5 EPS de las 21 que están operando cumplen con los requisitos para operar, es decir, solo 10.5 millones de afiliados a la EPS de los 52 millones que tiene el sistema de salud están en una EPS que cumple con todos los requisitos. Durante años, gobiernos neoliberales han callado esta situación y ahora los medios de comunicación no le darán la importancia a este gran informe de la Contraloría. El modelo de salud ha sido carcomido por hechos de corrupción propiciados principalmente por la intermediación de los dineros públicos a través de las EPS. Este informe es una prueba más de los resultados de ese perverso modelo. Y esa corrupción, así como los manejos legales pero amañados de los recursos en favor de sus propios negocios, como es la integración vertical, quiebra las clínicas, hospitales y demás IPS que atienden a la gente y que no son de su rosca. Para que no haya una desgracia peor y se garantice el derecho fundamental a la salud, necesitamos la reforma a la salud en Colombia. Esto es lo de siempre, ¿no? Escuchar al senador Wilson, datos, todos los días salen más datos y datos, se robaron la plata y esta gente todavía pretende interferir en la reforma, en el nuevo sistema de salud que se quiere implantar en Colombia. Esto es de no creer, es de no creer. Es lo mismo en todo, ¿no? Lo mismo pasa con la elección de la fiscal. Todos los días aparecen datos, actos inconstitucionales. Ahora acabamos de ver por ahí en X que la fiscalía le citó y le está acusando a la fiscal de Hierro, Angélica Monsalve. La fiscal le contestó. Eso es así, ¿no? Aparecen datos, aparecen cosas, corrupción, se denuncia, entonces el que se denuncia pasa a ser perseguido. Y así, todo así, la finca, ¿no? Manejados como si fuéramos una finca. Esa era la forma de gobernar. Y por eso, cuando comenzamos este video hablamos de que las cosas en Colombia están cambiando. Es que esas cosas no pueden seguirse permitiendo. En este caso también, para lograr seguir con ese cambio, la reforma a la salud es totalmente necesaria, como lo es necesaria la reforma laboral, como lo es necesaria la reforma a la justicia, como lo es necesaria la reforma a la educación. En fin, hay muchas reformas que se tienen que aprobar por parte del Congreso y estamos en manos de esa gente, que eso es lo más triste. No en manos porque pues vamos a ver cuál es la audacia política en todo esto. No se trata de dar puestos ni de aliarse con partidos corruptos ni nada de eso, de crear ese nuevo frente, ese nuevo frente contra todo esto que necesita el país. Es que es increíble. Y mañana hacemos otro video con más datos, y sea de la fiscalía, sea del sistema de salud, sea de las fuerzas militares, sea de lo que sea. Pero todos los días aparecen datos y datos. ¿Y qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la solución a todo esto? A todo lo que genera la indignación tan grande que genera todo esto en los colombianos. ¿Y qué? ¿Qué va a pasar? Eso es lo que de verdad nos pone a pensar bastante, ¿no? La verdad. Seguimos acá con Wilson Arias para continuar en este Noti Petrovsky. Wilson Arias dice, lean por favor. ¿Qué vamos a leer? ¿Qué nos recomienda Wilson que leamos? Pues vamos a leer qué dice El Satélite o Quintero F. Dice, tate quieto jurídico. Los periodistas de los medios corporativos persisten en defender las EPS. Repican desde sus trincheras mediáticas que la Contraloría no acusa a las EPS de malos manejos. Desde hace rato que la Contraloría viene acusándolas de malversación de los fondos públicos destinados al sistema de salud. Por ejemplo, en su revisión de prestación de servicios entre 2018 y 2022, dice la Contraloría que se constituyeron 152 hallazgos contra 20 EPS por más de 26 mil millones de pesos por incurrir en el pago de multas con recursos del sistema de salud, lo que constituye una violación a la normativa vigente. La sentencia C-49 del 2022 de la Corte Constitucional, recordada por Germán Fernández, dice que no se podrán destinar ni utilizar los recursos públicos de las EPS para fines diferentes a la salud. Ya en este gobierno, en el diciembre del 2023, el informe de la Contraloría que está levantando ampollas dice, en acápite citado por Vicente Calvo, que 21 EPS no cumplen con la provisión ni con la inversión de sus reservas técnicas.
lo que representa una grave falta contra la norma y un riesgo para el sistema de salud. Las RT son una obligación que tienen las EPS para apalancar y atender sus obligaciones en salud, así como para poder operar en el territorio colombiano, pues estas constituyen uno de los 3 requisitos exigidos por la norma, al lado del capital mínimo y del patrimonio adecuado. Parece que semejante negación de la evidencia que tiene no solo a los gladiadores de élite en los medios corporativos, sino a expresidentes como César Gaviria, a congresistas como Katy Juvenao, a exministros de salud como Francisco Ruiz y Alejandro Gaviria, no tiene fin. Una reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la SC 1643 de junio del 2022, avaló el levantamiento del velo corporativo cuando, como parece ser el caso de las EPS, sus administradores y asociados las conviertan en instrumentos de actividades fraudulentas. Y acota que la Ley 1564 del 2012 facultó a la Superintendencia de Sociedades para proceder en consecuencia cuando se utilice la sociedad en fraude a la ley o en perjuicios de terceros. Eso quiere decir que sin velo corporativo, los asociados y administradores que hubieran realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados. ¿Qué está esperando las supersociedades y demás autoridades sanitarias y la misma Contraloría para resolver de una vez por todas este problema que desgasta al gobierno del cambio, a la justicia y a la misma empresa privada? Excelente, excelente lo que dice el satélite, lo que dice Octavio Quintero, la columna, el post que nos invita a leer Wilson Arias y lo que venimos diciendo. ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando? ¿Cuándo van a actuar? Y mientras tanto, ¿qué pasa? Mientras tanto, ¿qué pasa? Es que definitivamente, ¿ven? Lo acabamos de decir, más datos, más investigaciones, más publicaciones, en fin, siguen apareciendo y aparecerán más y más de esto. Entonces, ¿qué se va a hacer? Esa es la pregunta que venimos haciendo para lograr que esto tenga validez y para de una vez por todas lograr que la gente entienda lo que verdaderamente ocurre con las EPS, gente que está siendo manipulada con malinformación, gente que está y obviamente juegan con la salud de los colombianos, juegan con la salud de estas personas que piensan que sus tratamientos van a verse interrumpidos, que el tratamiento de sus familiares, de sus seres queridos, una malinformación pero terrible. Y miren lo que sigue apareciendo. Esto es igual a lo de la fiscalía y a lo de tantas corporaciones y tantas entidades que definitivamente son un foco de corrupción en Colombia. Ante todo eso es lo que tenemos que enfrentarnos. Y ahora que viene la reforma, vamos a ver con qué salen, ¿no? Con qué ves que van a salir estos defensores de las EPS. Pero pues día a día se tienen más y más pruebas, más y más datos para lograr que esa reforma avance. Así que gracias al satélite, a Octavio Quintero, gracias a Wilson Arias por invitarnos a leer ese artículo, ese post, esa columna que escribe Octavio Quintero, como lo vemos acá en su perfil, es periodista, escritor y columnista. Y pues seguimos entonces con el tema, no lo vieron ustedes, ¿no? Perdón, ahora sí lo ven, véalo ahí, periodista, escritor y columnista, véalo, ahí está, Octavio Quintero, el autor de esa columna que acabamos de leer. Y pues como el tema es de la salud, ¿no? Y mientras todo esto avanza, la reforma a la salud, pues queremos ver qué se está haciendo, qué acciones se están tomando y esas muestras de cosas que se están haciendo, esos videos, aquí desde la distancia, la verdad, nos llenan mucho porque lo diremos siempre, ¿no? Tenemos que destacarlo como lo que está haciendo Gustavo Petro, lo que está haciendo el gobierno, pero es que esto es lo mínimo que debería hacer un gobierno, es lo mínimo. Pero pues en Colombia ya sabemos que ni para esto. Entonces pues seguimos destacando las acciones que hace este gobierno del cambio en los territorios, en las regiones apartadas y con las personas más necesitadas. Dice acá el Ministerio de Salud. Así recorremos el país. Agradecemos al Ministerio de Salud, al Ministro de Salud, doctor Jaramillo. Nos asignaron
995 millones para la construcción y dotación de equipos biomédicos del puesto de salud. Esta construcción va a tener 4 consultorios, toma de muestras de laboratorio, consultorio de enfermería, medicina general y odontología. La doctora Carolina Farinango, gerente del Hospital Divino Niño, Vereda Bellavista, en Tumaco, Nariño. Vamos a escucharla aquí en este video. De la vereda Bellavista, Río Mexicano, muy contentos, trayendo unas muy buenas noticias para nuestro territorio, especialmente para el Río Mexicano, que va a impactar a más de 4,000 personas, donde este bonito proyecto, que hemos tenido una inversión importante por parte del Ministerio de Salud, agradecerle inmensamente al doctor Guillermo Jaramillo, el ministro de Salud, quien ha hecho que esto sea una realidad. Nos ha asignado 995 millones de pesos aproximadamente para la construcción y dotación de equipos biomédicos del puesto de salud de Bellavista. Es una construcción que va a tener 4 consultorios, donde vamos a tener toma de muestras de laboratorio, vamos a tener consultorio de enfermería, consultorio de medicina general y odontología, y los espacios básicos para prestar un buen servicio, teniendo en cuenta cumpliendo con la normatividad vigente. Esas noticias me encanta registrar ese tipo de noticias. Y antes de seguir adelante, vieron las imágenes del puesto de salud en las condiciones que se encuentra actualmente, ¿no? Y aquellos todavía dicen que esas imágenes son traídas de otros países y que no sé qué, que eso no pasa en Colombia. Y así como ese puesto de salud, y en peores condiciones, hay muchísimos más a lo largo y ancho del territorio colombiano. Y aún así defienden ese precario sistema de salud. Es que es increíble, definitivamente. Bueno, seguimos avanzando, que tenemos muchas noticias acá para presentarles a ustedes. Seguimos en salud y ahora pues apoyo internacional. Dice acá el Ministerio de Salud: recibimos la visita de la embajadora del Reino de los Países Bajos, Reina Buijs, con quien se adelantarán acciones con el objetivo de profundizar la cooperación internacional en prioridades del sector salud, como diagnóstico, prevención, atención del cáncer, resistencia antimicrobiana, medicina familiar y salud rural. La reunión estuvo acompañada por Jaramillo, por el Ministerio de Salud, en fin. Pues acá vemos las imágenes con la embajadora de los Países Bajos. La vemos aquí. Qué bueno, vea. Cooperación internacional siempre será bienvenida, siempre será bienvenida este tipo de colaboración. Entonces, pues así, eso era básicamente lo que tenemos agrupado para mostrar en lo que ha pasado en temas de salud. Pues, obviamente hay muchas más cosas, pero así esto ha sido lo más destacado. El video, lo que publicó la Contraloría, esos datos que pues obviamente ya sabíamos que es así, es que todos los días aparecen y aparecen y aparecen. Vimos desde el 2019 esa parte que nos mostró ¿cómo era que se llama? Aquí lo tengo yo. José Roberto Acosta, que es el director en este momento, en la actualidad, es el director nacional de Crédito y Tesoro Nacional en el Ministerio de Hacienda. Vimos las denuncias que hacía desde el 2019 y las advertencias estaban hechas, no se hizo nada y vean, las consecuencias se están pagando y ahora vienen a decir que todo esto es por culpa de Gustavo Petro y que Gustavo Petro está acabando el sistema de salud. Entonces, dejamos la salud y pasamos a otro tema no menos importante, que es el deporte. El Ministerio de Deporte, que por cierto estamos esperando, vamos a ver quién va a quedar encargado al frente de esa cartera. Pues el Ministerio de Deporte hace un anuncio, lo publica en la página de la presidencia, en la propia página de este ministerio, donde anuncia que el ministerio presentó las líneas estratégicas de desarrollo y proyectos de inversión para los municipios del país. Esto nos interesa, vamos a leerlo. El Ministerio del Deporte definió las líneas estratégicas de desarrollo y los proyectos de inversión contemplados para cada uno de los municipios del país. El jefe de la Oficina Asesora de Planeación, José Miguel Villarreal, dio a conocer la oferta institucional del ministerio que permitirá avanzar en los 6 objetivos dispuestos en el Plan Nacional de Desarrollo. Estas estrategias se enmarcan en la democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo,
la resignificación de la jornada deportiva escolar complementaria, la consolidación de los atletas y paraatletas como embajadores de paz en el mundo, más mujeres en el deporte, la recreación y la actividad física como dinamizadores de la economía popular y el fortalecimiento de la gestión y dirección del deporte, recreación y la actividad física. William Nieto, director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo, explicó que en el decreto 1052 del 2022 se reglamentan los lineamientos para fortalecer en articulación con el Sistema Nacional del Deporte el proceso de formación deportiva con el que se desarrollarán las estrategias de preparación y participación de los deportistas en eventos nacionales e internacionales. Este decreto establece 4 etapas para el proceso de detección de nuevos talentos: formación deportiva, enseñanza o aprendizaje, desarrollo y perfeccionamiento. La segunda vincula la población con potencial deportivo a un proceso de entrenamiento para fortalecer las condiciones, disposición y posibilidades para el rendimiento deportivo. La competencia se utilizará como medio pedagógico y contará con el programa Escuela de Talentos, que estará enfocado en niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre los 8 y 18 años con habilidades para la práctica deportiva y potencial de alto rendimiento. Excelente, excelente. En el papel suena muy, muy bonito. Tiene que llevarse a la práctica. Bien, seguimos. El tercero comprende los procesos de selección de atletas que demuestran adaptación al entrenamiento deportivo y sistemático y al inicio de la competición formal, con el fin de proyectarlos a obtener resultados deportivos significativos en la categoría correspondiente a su edad. Muy bien, muy bien. Esto, paréntesis. Por esto era la importancia que yo personalmente planteaba por el hecho de la realización de los Juegos Panamericanos. Estas actividades, jugarlas de local, de que nuestros deportistas participaran siendo locales, siendo los anfitriones, pues da muchas posibilidades de avance en lo deportivo de esos atletas. Pero bueno, ya dejamos el tema de los Panamericanos, ya sabemos también que hay un torcido ahí detrás de todo eso, como siempre ha sido, pero eso es lo básico, en cualquier parte del mundo, esto es lo básico para pues lograr esas grandes gestas en los deportes de diferentes disciplinas que se presentan en los Juegos Olímpicos, en mundiales, en fin. Pero esto, como lo digo, en el papel suena muy bien. Vamos a ver entonces qué más dice acá. Por último, los deportistas que demuestren resultados a nivel regional, continental y mundial en su disciplina serán incluidos en la etapa de perfeccionamiento, que contará con el programa Podium, dirigido a conformar la reserva deportiva del país y tiene como propósito la proyección a la obtención de altos logros. Volvemos a decirlo, la importancia de los juegos, la importancia de participar en un evento de una magnitud como unos Panamericanos, como unos preolímpicos, en tu país. Eso es muy importante para lograr ese ascenso, claro que sí. En este tema, aunque también se pueden presentar muchas presiones, ¿no?, para los deportistas, pero obviamente los que tienen y han contado con su país como anfitrión de algún evento deportivo, pues van con una ventaja. Eso sí, no lo podemos negar. Pero pues a trabajar más duro, será, ¿no? Porque también muchas veces también se dice, no, es que como están de locales sí sacan las muestras, pero cuando les toca salir, no, ahí sí no salen los resultados. Pues entonces ahora a mostrar resultados y a trabajar duro, porque seguramente en Colombia lo van a hacer y ojalá lo deseamos también. Dice acá también, Dirección de Fomento y Desarrollo, el director encargado, Tirso Zorroguió, socializó el decreto 1670 el 12 de septiembre del 2019, la resolución 2359 el 3 de diciembre de 2019, que buscan que el deporte estudiantil y social comunitario, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre contribuyan al bienestar y la calidad de vida de la primera infancia, la adolescencia, la juventud, los adultos y los adultos mayores. Dirección de Recursos, herramienta del Sistema Nacional de Deporte. Melissa Marulanda, directora técnica del área, precisó los alcances de la resolución, que define las condiciones y el alcance de la asistencia técnica que brinda el Ministerio del Deporte para la formulación de proyectos de infraestructura deportiva y recreativa. Se establecen los requisitos de prestación y evaluación de los mismos y los criterios para priorizar la asignación de recursos de financiación. Entonces, ¿qué más dice por aquí?
Acá dice Dirección de Inspección, Vigilancia y Control. Miguel Antonio de la Hoz, director técnico encargado, explicó las facultades de ejercer funciones de inspección, vigilancia y control sobre todos los organismos deportivos que que integran el Sistema Nacional del Deporte, SND, federaciones, ligas, asociaciones, a ver si por lo menos a la de fútbol también, esa es otra federación que, qué poco de corrupción y qué vergüenza, de verdad. Entonces, pues eso es lo que publica la página de la presidencia y nos vamos aquí a la página del Ministerio del Deporte donde dice trazando el rumbo al alto rendimiento del trabajo de la Reserva Deportiva en Colombia. Dice aquí, vamos a leer esta parte. ¿Cómo se trabaja la Reserva Deportiva en Colombia? Según el decreto 1052 de junio del 2022, se reglamentan los lineamientos para fortalecer en articulación con el Sistema Nacional del Deporte los procesos multifactoriales para la formación y desarrollo de los deportistas, con el que se implementarán estrategias en lo deportivo, en lo técnico, en lo psicosocial y médico para la óptima preparación y participación de los deportistas. Además, se encuentra en construcción la búsqueda, identificación, selección y entrenamiento de jóvenes con habilidades, talento y potencial para conformar la Reserva Deportiva del país, como está estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo. Pues esta noticia, la verdad, como lo decimos sobre el papel, suena muy bien. No sabemos cómo están siendo los avances, cómo están haciendo las preparaciones en miras de esos Juegos Olímpicos que se presentan este año en 2024. Entonces, pues estaremos pendientes. Y respecto a los Juegos Olímpicos, acá publica el Ministerio del Deporte, que también lo traigo para cerrar esta parte del deporte, dice: a 162 días de París 2024 llega este dato curioso de los Juegos Olímpicos en nuestro martes de datos. Desde ya empezamos a palpitar el inicio de las justas más importantes del planeta. El dato dice acá: los Juegos Olímpicos de París 2024 se celebran exactamente 100 años después de que París acogiera las justas olímpicas en 1924. Pasó un siglo. Un siglo. Con ese dato cerramos lo que tiene que ver con el deporte. Esperamos a ver cómo va a ser la participación, cómo va la preparación de nuestros deportistas a nivel nacional y obviamente también el roce internacional que deben tener, que quedó comprobado que es necesario que salgan del país para poder lograr luchar por una medalla. Entonces estamos pendientes. Este año hay Juegos Olímpicos. A mí me encanta todo este tema. Los Olímpicos me fascina. Todas esas disciplinas, todos esos atletas, los países, en fin. Este año la voy a pasar chévere en verano y sé que ustedes también, muchos de ustedes la vamos a pasar rico mirando los Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, cerramos el deporte y nos vamos a otro tema bastante importante, y es el tema de defensa en este Noti Petrovsky. Varias reacciones, varias declaraciones del nuestro ministro Iván Velásquez, que tenemos acá. Entonces traigo también, como ustedes saben, hago la historia de diferentes temas que están tocando la actualidad política y la actualidad nacional en Colombia, temas que tienen que ver con la seguridad, con todo eso, los grupos paracos que querían armar por allá, en fin, Salvatore Mancuso, obviamente. Entonces, todas las declaraciones las traemos. Entonces vamos a empezar por la primera, que dice: en rueda de prensa, el ministro Iván Velásquez reclamó una eficacia real del mecanismo de monitoreo y verificación y planteó la reforma de los reglamentos internos para que se establezcan plazos perentorios de verificación y respuesta a los hechos que violan el cese al fuego. Vamos a ver a escuchar qué dijo el ministro Iván Velásquez. Cada mecanismo, en cada espacio de negociación, antes del vencimiento del cese al fuego, se produjeron informes del mecanismo del Estado Mayor Central, mecanismo con el Ejército de Liberación Nacional, informes en los que no se presentaban precisamente los resultados de verificaciones, sino los efectos que, a juicio del mecanismo, de las discusiones que se establecían en cada uno de esos espacios, los efectos benéficos del cese o las dificultades del cese, la cantidad de casos presentados en el mecanismo para su verificación, etcétera, pero sin una concreción de resultados. Y frente a eso, nuestra posición
porque es una posición unificada del ministro de Defensa con las fuerzas militares y con la policía. Nuestra posición ha sido la de reclamar una eficacia real de los mecanismos de verificación, que no sea simplemente que se presente un hecho a consideración del mecanismo para que se verifique y se analice si efectivamente puede constituir o no una violación al cese, sino que esté en la conclusión real, es decir, que se haga la verificación efectiva. Y en ese sentido hemos planteado en los mecanismos la reforma de los reglamentos internos para que se establezcan plazos perentorios de verificación y de respuesta a los eventuales hechos violatorios del cese que se han presentado. Y otra de las declaraciones que ha dado el ministro de Defensa es esta que tenemos aquí. Dice: la instrucción es que no se puede bombardear cuando se tiene conocimiento de la presencia de menores de edad en espacios donde hay grupos armados organizados. Eso lo dice el ministro Iván Velásquez y recalca la posición del gobierno del cambio con respecto a los bombardeos y reconoce que es una operación permitida cuando inteligencia acredita fehacientemente que no existen menores de edad en la zona. Escuchemos al ministro Iván Velásquez. Y la disposición es: no se puede bombardear cuando se tiene conocimiento de la presencia de menores en un campo. Lo cual significa que si la inteligencia acredita fehacientemente que no existen menores, esa restricción tampoco existe. Es decir, no es la prohibición de bombardeo por el bombardeo, es lo que significa tener unos niños, en todo caso, con todas las acciones criminales que pueden cometer, niños de 14, de 15 años, y uno piensa inclusive en sus propios familiares, en sus nietos, en el caso mío, que son llevados a la fuerza o engañados, que en todo caso se vinculan a esas organizaciones y que después no se les da ni siquiera la opción de esconderse frente a lo que significa de aterrador el bombardeo para la muerte, para la vida de esos niños. De manera que, insisto, no es la prohibición del bombardeo en absoluto, esa es una operación que es admitida. Aquí lo que hemos tenido por restricción, y en esa manera se transmitió desde el principio de este gobierno, es cuando hay presencia de menores en esos espacios susceptibles de ser bombardeados. Qué triste escuchar esas palabras bombardeo y obviamente eso no lo queremos escuchar, no queremos un país en guerra, pero desafortunadamente pues a esta gente te toca darle con todo. Y qué triste también que esta gente utiliza, estos grupos armados utilizan a los menores de edad como escudos muchas veces. Seguramente eso va a ser uno de los accionares para evitar estos bombardeos, así que hay que tener mucho cuidado con cualquier acción militar porque no queremos volver a ver esto de niños muertos bajo estos bombardeos, que es lo que trae esta maldita guerra que ya no queremos escuchar más. Suena horrible volver a escuchar bombardeos y todo esto, pero desafortunadamente el hecho de que a estos grupos les estén dando tan duro, que se estén cayendo tantos emprendimientos, obviamente iban a reaccionar, eso no se iban a quedar con esa, y entonces pues volvemos a lo que no queremos ver. Escuchar esas palabras bombardeos y ante todo, obviamente, la vida de los niños no puede colocarla en riesgo ninguna de estas acciones militares porque en eso también exigimos un cambio. Hasta el momento se ha visto un nuevo accionar de las fuerzas militares, pero con este tema de los bombardeos hay que tener mucho cuidado. Como lo digo, qué triste hablar en este momento de esas cosas, de bombardeos y de guerra y bueno. Más declaraciones del ministro Iván Velásquez. Aquí tenemos otra que dice: el ministro de Defensa Iván Velásquez le cierra la puerta a las brigadas de seguridad de Fedegan. Aseguró que el gobierno no respalda ningún proyecto civil para enfrentar el delito. Es una forma de autodefensa. Tiene que servir la experiencia del pasado. Esto acá tomamos
de Caracol Radio este post donde escucharemos al ministro. Batidos por las autoridades, no por los particulares. El gobierno no patrocina, no promueve, no apoya, no respalda ningún proyecto que vincule a los particulares en una organización de reacción frente a ningún acto delictivo, que eso es una forma de autodefensa con la que nosotros no estamos de acuerdo, que es precisamente, como lo menciona en su pregunta, toda la experiencia del pasado tiene que servirnos. Todo lo que ocurrió con las Convivir y luego cómo se desarrolló y se fueron transformando en los paramilitares de los años 90. Toda esa experiencia, 90 a 2000, toda esa experiencia nos tiene que servir. Una cosa es la colaboración que la ciudadanía debe darle a la fuerza pública para que la fuerza pública actúe. Y otra cosa es la organización de grupos ciudadanos para enfrentar directamente expresiones delictivas. Y hay demostraciones actuales de acciones de la fuerza pública que desdicen de esta afirmación de inactividad, de inoperancia. Hace unos 2-3 días, una invasión en el Cauca fue rápidamente atendida por la Policía Nacional. No se logró consolidar esa invasión. Un secuestrado que era trasladado, al parecer, por un grupo armado ilegal el día de ayer. El ejército capturó a 4 de sus integrantes y liberó al secuestrado. Lo que tiene que existir es una colaboración ciudadana con la fuerza pública, pero que la fuerza pública, que es la que por Constitución está llamada a reprimir toda manifestación delictiva, sea la única encargada de hacerlo. Queda claro, ¿no? ¿Qué tal estos, no? Dice que las brigadas de seguridad de Fedegan, hágame el favor. Esto es todavía... Qué cáncer esta gente definitivamente para el país. ¿Ah? Increíble. Esos son los emperadorcitos que andan por ahí, que llegaron a gobernar y que son parte de toda esa gente. Que ahora es que grupos de autodefensa de Fedegan, hágame el favor. Dios mío, es una cosa diferente, es la colaboración ciudadana, eso sí es importantísimo, la colaboración en articulación con la policía para defender sus barrios, sus calles, sus cuadras, pero esto ya de grupitos y ya con su cuentico a otro lado, así como dicen, cerrá la puerta a los grupitos paracos de Fedegan. Más noticias que tienen que ver con el ministro, que otra declaración que ha dado es obviamente con el tema de Salvatore Mancuso. Dice el ministro que hay que proteger la vida de Salvatore Mancuso, aseguró el ministro, ante la posible llegada en los próximos días del ex jefe paramilitar. Escuchemos también aquí, vamos a la W, que publica esta declaración que se dio en esa misma rueda de prensa. Así que vamos a escucharlo. Lo cual significa que al llegar al país, verificada esta situación, entonces debe ser dejado a disposición de esa autoridad judicial y recluido en algún centro de detención mientras la autoridad judicial resuelve su situación. Sí, hay un compromiso naturalmente del gobierno, consideramos que hay que proteger la vida de Salvatore Mancuso. Los anuncios de sus aportes, lo que se ha generado en torno a él, a la posibilidad de contribuir en mayor medida a la verdad en el país, pues es un hecho objetivo que probablemente incrementa bastante su riesgo en el país y el gobierno tiene que garantizar esa seguridad. Lo cual significa
Y hablando de Mancuso, de la posible llegada de Mancuso a Colombia, tenemos este artículo de Pares donde dice cuáles son las verdades de Mancuso que pondrán a temblar a Uribe. En el momento cumbre de Salvatore Mancuso fue en el 2004. Ese año no solo para las puertas del Congreso se abrieron de par en par para él, sino que sus fichas políticas le despegaban la pista para transformar las AUC en un grupo político. Estaba cerca de legalizar las tierras que se había despojado, de enterrar las cerca de 500 muertes que había ordenado. Se sentía en la cima del mundo. A los periodistas que iban a visitar su finca en Córdoba les mostraba desde un tercer piso el horizonte de su hacienda que no tenía fin. Se sentía una especie de libertador. Todo estaba encubierto y justificado por su lucha antisubversiva. Pero Estados Unidos decidió otra cosa. Deshizo los acuerdos a los que había llegado con Uribe, quien según el comandante paramilitar lo terminó traicionando y mandándolo a una cárcel en Estados Unidos en el 2008. Fue condenado a 14 años de cárcel. Desde el mismo momento que pisó Estados Unidos, Mancuso habló contra Uribe. En una entrevista a la revista Cambio, que en ese momento era dirigida por el desaparecido Rodrigo Pardo, el comandante paramilitar afirmó que el entonces presidente había extraditado la verdad. Mancuso, en las sesiones de Justicia y Paz, tenía un mapa en donde iba señalando los lugares en donde los paras enterraban a los desaparecidos. Los hornos crematorios en Juan Frío, en el norte de Santander. Además, estaba abierto para comprometer a los políticos de la región a los que ellos ayudaran, a militares con los que trabajaron en conjunto. Una vez empezó a hacer estas confesiones, llovieron amenazas contra su familia y vino después la extradición. El argumento de Uribe para hacer esta movida fue afirmar que los comandantes paramilitares siguieron delinquiendo, algo que fue desmentido por quien era fiscal en ese momento, Mario Iguarán, quien jamás encontró pruebas sobre esto. Ante estas verdades que empezaba a confesar Mancuso, José Obdulio Gaviria, quien había convertido su columna en El Tiempo en una verdadera trinchera, descalificando a todo el que no estuviera alineado con la seguridad democrática, escribió esto contra Mancuso y sus declaraciones. En el caso de Mancuso, mendaz de profesión, quien imparte absoluciones y condenas desde su prisión gringa, de acuerdo con los gustos o necesidades del contertulio de turno, sea el fiscal, activista o género, de una organización no gubernamental o del interés político del director del medio de comunicación que lo entreviste. Desde entonces, Mancuso ha querido contar su verdad. Ante la JEP ha dicho verdades que han puesto a temblar a más de un poderoso en el país. El año pasado afirmó conocer de un plan del DAS desaparecido después de los escándalos de las chuzadas en la era Uribe y de los líos judiciales de su exdirector Jorge Noguera, condenado entre otras cosas por el asesinato del profesor universitario Jorge Correa de Andrés. Tenía un plan para asesinar al entonces senador Gustavo Petro. La idea de asesinar a Petro se la había dado José Miguel Narváez, el jefe de inteligencia de esa institución, quien daba clases de antiinsurgencia a los propios paramilitares y les llevaba listas a Castaño y Mancuso para asesinar colombianos que, según este fundamentalista, eran colaboradores de la guerrilla. En ese listado estuvo alguna vez Jaime Garzón. Después de pagar su condena en Estados Unidos, ya tiene el pasaporte listo para su vuelta a Colombia, en donde está dispuesto a seguir colaborando con la JEP. Uno de los puntos que tocarán es el caso de Álvaro Uribe, investigado por los delitos de manipulación de testigos y fraude procesal. Corroboraría los testimonios que han dado ex paramilitares como el Tuzo Sierra y Juan Guillermo Monsalve, quienes afirmaron que a través de su abogado Diego Cadena, ofreciéndoles dádivas al expresidente, quiso torcer sus testimonios contra él e incriminar al senador Iván Cepeda. Las verdades que podría traer a Colombia, según Isaac Morales, coordinador de la línea de convivencia y seguridad ciudadana, podrían comprometer a la clase política de departamentos como Córdoba, el exgobernador López Cabrales, la familia Mansur, los Hattin, los que participaron en el pacto de Ralito y la relación que tenía él con ellos. Y claramente, por lo que se supo en las audiencias de la JEP, la mención que se hizo a Uribe y la relación con su gobierno y lo que sabía del paramilitarismo en su gobierno. Además de nombres del mando militar y principalmente las verdades que debería aportar tendrían que estar relacionadas con reparar a sus víctimas, así como aportó su verdad sobre hechos tan escabrosos como los hornos crematorios. Pero además
Mancuso tendría cosas que decir sobre Uribe. El ex jefe paramilitar afirmó en el 2020 que podría contar ante la JEP sus versiones sobre Santiago Uribe y la creación del bloque Metro, del asesinato de Jesús María Valle, un crimen al que sus enemigos le han achacado negligencia a Álvaro Uribe. Es que mientras fue gobernador de Antioquia no escuchó el reclamo de Jesús María Valle sobre una inminente masacre en el Aro, Antioquia. La masacre sucedió y además Valle fue asesinado. La llegada de Mancuso podría construir un capítulo cumbre en la historia de la JEP. Analistas afirman que aunque puede traer consigo la verdad, su testimonio tendría que tomarse con pinzas, ya que por su pasado se podría colegir que podría dar una versión de los hechos buscando salvarse él y endingarle responsabilidades a los otros. Ay, 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 cuántas verdades traerá Mancuso, cuántas verdades que confirmarán lo que todos ya sabemos. Eso es el miedo, ese es el miedo que tiene más de uno. Y la defensa de Uribe fue la que pidió que Salvatore Mancuso declarara, pues sabemos que Miguel Ángel del Río y Reinaldo Villalba como defensores de las víctimas en ese proceso también pidieron ser parte de esa diligencia. Así que lo dijimos en videos anteriores, ese va a ser un tiro que se va a pegar en el pie Uribe. Verán que sí. Ojalá, ¿no? Ojalá todo esto también llegue a un término de justicia, que es lo único que nosotros queremos: justicia, verdad y por supuesto reparación a todas las víctimas que ha dejado este conflicto a lo largo de tantas décadas de guerra que ha vivido nuestro país. Bueno, ya vamos llegando al final porque se nos ha alargado bastante ese Notipetrovsky. Son muchos temas. Ustedes entiéndanme que lo que yo trato es de armar como una historia para mostrarles a ustedes todas las cosas que están ocurriendo, o cosas del cambio, cosas de actualidad política, de actualidad nacional, que tiene que ver obviamente con ese nuevo rumbo que queremos para nuestro país. Entonces, en vista de ese nuevo rumbo también y de las cosas que están cambiando en Colombia, vamos cerrando con esta noticia, que es la noticia que ha surgido en las últimas horas, también una noticia bastante importante y tiene que ver con esto. Vamos directamente al post de la Cancillería colombiana. Colombia participará en audiencias ante la Corte Internacional de Justicia en el marco de la solicitud de la ONU relacionada con las consecuencias jurídicas de la ocupación israelí en territorio palestino, incluida Jerusalén Oriental. Escuchemos. El próximo 21 de febrero a las 10 a.m., hora local, en La Haya, Países Bajos, Colombia participará en las audiencias que se surten ante la Corte Internacional de Justicia, CIJ, en el marco de la solicitud de opinión consultiva relativa a las consecuencias jurídicas derivadas de las prácticas y políticas de Israel en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental. Dicha solicitud fue producto de una resolución adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 30 de diciembre de 2022, con el voto favorable de 87 estados, incluida Colombia, y versa sobre las consecuencias jurídicas de la ocupación israelí en todo el territorio palestino. Más de 50 estados y organizaciones internacionales, incluida Colombia, presentaron declaraciones escritas y participarán en las audiencias en curso que concluirán el próximo lunes 26 de febrero. La delegación de Colombia estará encabezada por la suscrita, coordinadora del Grupo de Asuntos ante la Corte Internacional de Justicia de la Cancillería, Andrea Jiménez Herrera, quien pronunciará la intervención oral, y la embajadora de Colombia en Países Bajos, Carolina Orlarte Baca. Este proceso es independiente de la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia el pasado 29 de diciembre de 2023, relativa a la violación de disposiciones de la Convención sobre el Genocidio de 1948 por parte de ese país. El gobierno de Colombia anunció, mediante comunicado del pasado 10 de enero, que, como Estado parte en dicha convención, está dispuesta a acompañar esa acción judicial mediante recursos y herramientas procesales que suministran el estatuto y la práctica de la Corte Internacional de Justicia. Eran las declaraciones de Andrea Jiménez Herrera, que es la coordinadora de Grupo de Asuntos ante la Corte Internacional de Justicia de la Cancillería. Vemos cómo es el cambio de Colombia, ¿no? Ahora no estamos de ese lado oscuro, no, ahora estamos del lado de la vida, del lado de lo que debe ser,
la actitud y la posición de un país ante todo este genocidio que se está presentando en Palestina. Aplaudimos esa intervención, aplaudimos el papel que ha tenido Colombia durante esta guerra que se presentó, cuáles han sido las propuestas por parte del país, por parte del presidente. Así que estas noticias de verdad nos llenan de alegría porque sabemos que estamos del lado justo de la vida. No podemos estar, un país que habla de potencia de la vida no puede estar de ese otro lado. Entonces, pues, las cosas en Colombia están cambiando y el que no lo quiera ver, pues, allá ellos. Aquí también tenemos otro post de la Cancillería que dice: ante la Corte Internacional de Justicia, el gobierno de Colombia sostuvo que la ocupación del territorio palestino por parte de Israel es ilegal por ser violatoria del derecho internacional. Acá también dice: Colombia sostuvo que las políticas y prácticas de Israel en desarrollo de esa ocupación han resultado en persecución impuesta, discriminación racial y apartheid sobre el pueblo palestino y violan su derecho de autodeterminación. También dice aquí: además, Colombia argumentó que las consecuencias jurídicas de dichas actuaciones deben ser vistas en el contexto de la grave situación actual e implican: 1. La responsabilidad internacional del Estado de Israel ha quedado comprometida por estas acciones, que debe cesar las conductas violatorias de sus obligaciones internacionales y cumplir con dichas obligaciones. Además, debe poner fin a la ocupación y la implementación de las políticas prácticas violatorias y reparar e indemnizar los daños causados. 2. Los terceros estados deben no reconocer la ocupación ilegal y abstenerse de ayudar. Además, cooperar entre ellos y asistir a los estados involucrados para poner fin a la situación y lograr una solución negociada. Tercero, las Naciones Unidas y en particular la Asamblea General y el Consejo de Seguridad deben redoblar los esfuerzos para encontrar medidas adicionales para estos mismos efectos. Entonces, esa es la posición de Colombia, es la posición que aplaudimos y que compartimos plenamente con el gobierno y con Gustavo Petro en este caso, porque nos sentimos representados por esta decisión y por estar en esta parte del mundo que quiere paz, que quiere que se acabe ese conflicto, que quiere que todos los conflictos se acaben y que nos concentremos de una vez por todas también en todo lo que está ocurriendo en el planeta con el cambio climático. Así que ese es el llamado que ha hecho Gustavo Petro siempre que lo hemos visto en sus intervenciones internacionales, en los foros, en Davos, en la OEA, donde vaya. Ha hablado de esto, fue el primero también en proponer esa mesa de diálogo entre Palestina y Israel y también esa mesa de diálogo entre Hamas e Israel y esa mesa de diálogo también entre Ucrania y Rusia, que también ahí continúa con el apoyo de Europa y en fin, esto es un no acabar. Increíble. Bueno, entonces así, con esa gran noticia también que aplaudimos, como lo digo, la posición de Colombia ahora ante el mundo, hemos cambiado, estamos cambiando, lo empezamos diciendo y lo terminamos diciendo también. Colombia está tomando un rumbo bastante diferente y repetimos, el que no lo quiera ver, pues allá ellos. Porque las cosas sí están cambiando y están cambiando para bien, a pesar de todo lo que estamos viendo y de todo lo que aún falta, porque efectivamente, también lo dije al principio, yo sé, como me han escrito, no, es que, ¿qué cree? Que es que estamos en Suiza, no, ojalá, y Colombia puede ser mucho mejor que Suiza, pero tenemos que poner todo de nuestra parte y luchar contra todos estos ataques y contra esta ofensiva antidemocrática que está sufriendo el gobierno en Colombia. Entonces, pues llegamos al final. Las ñapitas, esto no lo pongo como una ñapita. Ayer se cumplió un mes de la partida de Piedad Córdoba. Desde aquí, pues la recordamos, obviamente. Aquí tenemos una imagen de la senadora y dice acá Nati: un mes, mami, sin tu presencia, sin tu risa de oreja a oreja y todas aquellas cosas que te hacían única. Te amo, mi reina. Sé que desde allá estás como siempre, cuidándonos. Me duele el alma. Te amo, Piedad Córdoba. La entendemos lo que es la pérdida de una madre. Y pues entonces queríamos no olvidar ya cómo pasa el tiempo. Ya ha pasado un mes de la partida de la gran senadora Piedad Córdoba. Así que pues paz en su tumba. Y más noticias. Hemos visto imágenes de trenes, pues vean más imágenes de otros trenes. Y este tren me llama la atención que va cargado de Argos. Pónganle cuidado. Escuchémoslo con el sonido ambiente.
A ver. Locomotora 1001. Remolcando. La locomotora 1012 y 14 unidades cargadas con cemento. Llegando. Locomotora 1001. Cemento, ¿sí vieron? Va cargadita de cemento y Argos está ahí. Así que buenas noticias. No sabemos el tren, le he hecho seguimiento a ver si el tren ya llegó, el que iba cargado de café, si ya está en la costa, si ya llegó a Santa Marta, que era su destino final. Le he hecho el seguimiento y no lo he visto imágenes, pero genial que todo esto se vea, que las vías férreas en Colombia también se active todo esto. El desarrollo de un país también depende de sus líneas férreas. Aquí en Europa son maestros en eso de los trenes, y en España también hay unas líneas férreas muy importantes, incluso asesoran a otros países para la construcción de sus trenes y de sus líneas. Pues más noticias, ya llegamos al final, no se me vayan, que esto aún no ha terminado, y terminamos con una excelente noticia también. Ha sido lanzado el programa de educación tecnológica en programación de computadores en el SENA, lo postea Gustavo Petro, es uno de los post recientes, y dice acá Mauricio Liscano: hoy lanzamos Senatec, una iniciativa conjunta del Ministerio MINTIC, el SENA Comunica y la OITA Andina para transformar la educación del país, formando a 300.000 colombianos en habilidades digitales. 68.000 estudiantes de grados 10º y 11 se prepararán como tecnólogos con doble titulación en programación, en sistemas, en software, en seguridad digital, entre otros. ¡Buenísimo! Capacitaremos y certificaremos con validación OIT a más de 234.000 colombianos en cursos con Google, ¿qué más hay acá? Con AWS Educación, aquí tenemos con Meta, aquí tenemos con IBM, con Microsoft y con Oracle. Hola. Además, formaremos a 1.000 educadores en habilidades digitales a la vanguardia de los nuevos retos del sector TI. Vean las imágenes que publica el Ministerio, el MINTIC. Así que pues con esa gran noticia de desarrollo de software y todo este cuento, que es lo último, la tecnología es lo que se tiene que poner a la vanguardia, y Colombia, ¿por qué no?, puede estar a la vanguardia también en creaciones tecnológicas, en inteligencia artificial, en fin, ven, cositas como estas hacen que Colombia hacen y refuerzan la idea de que Colombia sí está cambiando. Ojalá todo esto no quede en el papel. Estaremos también pues pendientes a ver de cómo va formando todo esto. Todas estas cosas son las que yo quisiera mostrar en el momento de llegar a Colombia e irme por allá, no sé a dónde, a pesar de que pues que no puedo no tener acreditaciones o qué sé yo, qué se necesita para poder hacer entrevistas, mirar todo esto. Espéreme y verá que cuando llegue allá, ahí sí no se van a librar de mí. Entonces, pues sin más, cerramos este largo Noti Petrovsky que estuvo cargadoski, pero ustedes saben, no se puede ocultar todo esto que está pasando. Lo debería hacer en varios videos, pero es que resulta que al hacer varios videos, si se ve el primero, el segundo no sé por qué a mí me pasa eso. Yo monto 2-3 videos en el día, entonces el primero se ve y estos dos no llegan, no tienen la participación o el alcance que deberían tener. Entonces estamos estudiando nuevas estrategias para de pronto no hacerlos tan largos, aunque sé que a ustedes también les gusta y su apoyo ha sido impresionante. Entonces pues ahora sí, ya no más, ¿qué más sigo hablando? Si ya de estar, oiga, este flaco que se calle. Nos vemos en la próxima. Abrazotes ancestrales desde la distancia. Como siempre, millones de gracias totales, eternas, infinitas a todos ustedes por sus comentarios, por su apoyo, por vernos, por mandarnos un saludo, por escribirnos, en fin. ¡Mua! Gracias a todos ustedes. Nos vemos en la próxima. ¡Mua! Chao.